Hi seguidores, y a los que no me conocen, soy Julius Top. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos tallarines verdes. Os daré muchos tips y consejos para preparar este delicioso plato. Así que por nada del mundo puedes dejar de ver este video. Los ingredientes que vamos a utilizar para preparar nuestro delicioso plato de tallarines verdes son los siguientes: 500 gramos de espagueti, 150 gramos de espinaca, 80 gramos de albahaca. En este caso le voy a colocar galletas Saltín, que son muy parecidas a las galletas soda, 160 gramos de queso fresco, 2 chuletas de cerdo, aceite vegetal, sillao, queso parmesano, sal, comino y pimienta al gusto, leche. Tenemos todos los ingredientes. Vamos a empezar. Bien, vamos a empezar haciendo cocer el espagueti. Como veis, le he colocado agua en la cacerola y vamos a colocar un chorrito de aceite. Además, una pizca de sal. Ahí está perfecto. Lo tapamos y esperemos a que esta empiece a hervir muy bien para recién agregar el espagueti. Como podéis ver, ya está hirviendo el agua. Vamos a agregar el espagueti. Lo movemos para que no se nos pegue. Y lo dejamos para que se cocine durante 5 minutos. Ya han pasado los 5 minutos, vamos a apagar la cocina y asimismo vamos a retirar el espagueti. Importante, yo coloco agua fría en un bol, como veis, y ahí lo introduzco el espagueti. De esa manera evito que se siga cocinando. Y lo colocamos así. Deciros también que al inicio solamente le he puesto 5 minutos de cocción del espagueti, porque luego cuando lo juntemos con la salsa va a terminar de cocer. Y ya lo tenemos. Lo vamos a dejar esto aproximadamente entre 2 a 4 minutos y luego pasamos a escurrirlo. Como podéis ver, aquí ya tengo los espaguetis totalmente escurridos. Lo vamos a reservar. Y por este lado he colocado agua en una cacerola y voy a esperar a que esta empiece a hervir muy bien para luego blanquear la espinaca con la albahaca. Vamos a revisar el agua y sí, ya está caliente. Entonces vamos a agregar la espinaca y la albahaca. Lo vamos a blanquear aproximadamente por 1 minuto. Tips que les puedo dar es que de esta manera evitas que se oxide tanto la espinaca como la albahaca y además mantienes el color vivo, en este caso,
de las hierbas. De color verde llamativo, por así decirlo, pues no muy chulo. Hay muchísimas maneras de preparar los tallarines verdes, pero vamos, yo lo hago de esta manera, ¿vale? Bien, pasado el minuto, vamos a retirarlo. Apagamos la cocina. Y el otro tips que les puedo dar es que yo coloco en un bol agua fría y ahí los coloco pues la espinaca con albahaca, con el fin de que se mantengan bien frescas. De esta manera. Para que nos salga muy deliciosos los tallarines verdes, tenemos que colocar siempre más cantidad de espinaca que albahaca. Bien, ya lo tenemos. Lo vamos a dejar por 2 minutos y luego pasamos a escurrirlo. Como podéis ver, aquí tengo la espinaca con albahaca totalmente escurrida. Vamos a seguir avanzando. Vamos a colocarlas, en este caso, en la licuadora. Además, agregamos el queso fresco. Más cosillas, la galleta. Pimienta negra molida, un chorrito de aceite vegetal, sal al gusto, y por último la leche. Tapamos y lo vamos a licuar aproximadamente entre 40-50 segundos. Vale, pues ya tenemos nuestra salsa para nuestros tallarines verdes. Vamos a revisarlos.
Y mira qué pinta tiene. Ese color verde muy llamativo, vamos, provocador, no sé cómo llamarlo. Pues bien, ya tenemos nuestra salsa. En esta oportunidad voy a trabajar con un wok, pero si deseáis lo puedes hacer en una sartén sin problema. Colocamos la salsa que hemos licuado. Y esto lo vamos a hacer cocinar entre 2 a 3 minutos. Mira la textura de la salsa, qué bien nos ha salido. Y el color también, vamos. Hay que estar así moviendo constantemente para que no se pegue, porque como le hemos colocado galleta, hay que tener cuidado con ello. Los tallarines verdes lo podéis acompañar con pollo, con chuleta de res, chuleta de cerdo o con hígado. Pero en esta oportunidad yo lo voy a acompañar con chuletas de cerdo. Están buenísimos. Bien, pasados los 2 minutos, vamos a agregar el espagueti que habíamos reservado. Ya lo tenemos. Tratamos de moverlo muy bien el espagueti con la salsa. Si ves que se te queda muy seco la salsa, puedes agregarle un poquito más de leche. Mira qué pinta, tío.
Una vez ahí, vamos a dejar para que se termine de cocinar el espagueti por 4 minutos más. Ya han pasado los 4 minutos que le hemos dejado para que termine de cocer el espagueti. Vamos a revisarlo. Corregimos la sal también. Y asimismo le vamos a agregar un chorrito más de leche para que esté más jugoso nuestro tallarín. Ahí está perfecto. Lo integramos muy bien así. Y ya tenemos los tallarines verdes. He colocado la plancha y asimismo le voy a agregar un chorrito de aceite vegetal para hacer las chuletas de cerdo. Ahí me vale. Esperemos a que el aceite esté completamente caliente para recién agregar las chuletas. Como veis, aquí tengo las chuletas de cerdo. Voy a condimentar. Voy a colocarle comino, ambos lados así, pimienta negra molida, sal, y por último el sillao. Y ya tenemos listas nuestras chuletas de cerdo para ponerlas a la plancha. Ya está caliente el aceite, entonces vamos a agregar las chuletas de cerdo. Una por aquí. Y la otra por aquí. Con la ayuda de una espátula tratamos de colocar así por encima de las chuletas para que pues se cocine de manera uniforme. Y lo dejamos ahí para que se cocine muy bien. Vamos a voltear las chuletas de cerdo.
Y regresamos. Vamos a seguir revisando las chuletas. Vamos a revisar si está cocido el cerdo. Pues sí, ya está cocido. Vamos a dejarla ahí por un par de minutos más para que termine de dorarse. Está bien doradito, fijaos, crocante, delicioso. Madre mía. Pues ya lo tenemos. A continuación voy a pasar a presentar nuestro delicioso plato de tallarines verdes con chuleta de cerdo. Y así me quedó el plato de tallarines verdes con chuleta de cerdo. Fijaos qué pinta tiene. He sellado el plato con queso parmesano que le da un sabor brutal. Y asimismo es delicioso acompañándolo con crema a la huancaína. La chuleta de cerdo que está bien deliciosa, bien doradita, vamos. El menú del día es tallarines verdes con chuleta de cerdo y crema a la huancaína. Espero os haya gustado esta receta de cómo preparar de manera fácil y deliciosa este plato. Si te gustó el vídeo, no olvidéis de darle like y déjame tus comentarios. A que tiene buena pinta.